piensan que soy diferente y que tal vez estoy demente y no saben cómo entender lo que tú a mí me regalaste. Eres tú, gracia que nadie puede dar, amor que puedo respirar, perdón que sabe transformar. Tu amor es lo que a mí me da razón de vida, me hace diferente. Bueno, ya estamos listos, ahora sí, para toda la congregación que está aquí, un gusto verlos, y para toda la congregación que está en línea, que el Señor bendiga también sus vidas. Creo que ustedes me ven, pero nosotros no los podemos ver. Bueno, han pasado tanto tiempo, hermanos, para poder estar aquí en la casa. Yo no sé cómo estás en tu vida espiritual. Yo no sé cómo estás en tu relación con Dios. Pero déjame decirte algo, hermano. Quiero animarte con unas palabras antes de comenzar esta predicación. Cristo viene pronto. La Biblia dice, Cristo viene pronto, y Pablo exhorta y dice, anímense con estas palabras. Entonces, Cristo viene, hermanos. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Sí los escucho, de veras que sí los escucho. Bien, serie Viviré. Hemos estado ya tocando varios versículos o predicaciones completas de esta serie. Y hermano, Dios está haciendo cosas bien grandes en nuestras vidas. Recuerda que es tiempo difícil. Estamos viviendo tiempos muy duros. Estamos viviendo tiempos donde muchos dicen que realmente Cristo ya va a venir. Y creo que sí, creo que estamos por ver una de las profecías más maravillosas y ser parte de eso. Por lo mientras nosotros tenemos que seguir adelante, bendiciendo y exaltando el nombre del Señor. Creo que es un poquito diferente en la nueva normalidad que nos están diciendo las cosas, pero yo sé que Dios está haciendo cosas bien maravillosas. Atrévete a ser diferente, es la palabra de hoy. Atrévete a ser diferente. Y déjenme decirles que va a aparecer en pantalla para todos los que están aquí, y para los que están en casa, bueno, nos van a estar creyendo que la Biblia nos enseña así. De todas maneras pueden abrir su Biblia. ¿Alguien trajo de aquí su Biblia? ¿Alguien trae su espada láser, como dijimos ahí en el celular? Bueno, pues ábrala. Por favor, cabina, ¿estamos listos? ¿Los puedes poner allá? Atrévete a ser diferente. Hoy quiero desafiarte en el nombre del Señor, atreverte a ser un cristiano diferente. Hoy quiero decirte que sí podemos ser diferentes. Y vamos a estar viendo algunos pasajes en la Biblia, algunos personajes en la Biblia que nos muestran que sí podemos ser diferentes. La Biblia dice que todo lo que está escrito y todo lo que los hombres y mujeres de Dios pasaron es de ejemplo para nosotros, para que nosotros hagamos lo correcto. Pero también hay personas en la Biblia que hicieron lo incorrecto, lo cual te aconsejo que no hagas lo que esas personas hicieron mal. Pero todo lo que las personas hicieron bien, hazlo. Y nos vamos a encontrar con cosas maravillosas dentro de lo que es la Escritura. Atrévete a ser diferente. Hoy estamos viviendo en un mundo donde nada más nos están conociendo los ojos. Ya no nos conocen otra cosa debido a que la mayoría estamos usando el cubrebocas. Pero a través de eso nuestro corazón puede ser diferente. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En este tiempo es difícil ser cristiano. En este tiempo, con las nuevas leyes que se están aprobando, hermanos, es difícil. Parece que nos están atando de manos. Pero esto no es nuevo, ¿sabe? La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que los discípulos pasaron por tribulación y por persecución en la iglesia. Nosotros estamos pasando por cierta persecución, por así decirlo, al tal vez nosotros no tener la libertad que tenemos. Por ejemplo, yo no sé si usted no extraña a los niños y a los juniors.
Extrañamos a los juniors que están en casa, extrañamos a los niños, extrañamos a nuestros adultos mayores, claro que los extrañamos y los amamos. Pero ahorita en esta manera de cómo están haciendo las cosas, yo sé que es por esta situación del virus, yo lo sé, esperemos que esto pronto pase y aunque entremos en esa normalidad como muchos países desde años atrás, nosotros podamos ver aquí una vez más la iglesia llena y a toda la congregación aquí juntamente con nosotros. Atrévete a ser diferente. En estos días se anunció que venía un diluvio a esta tierra por 3 días y pues nada, que era un huracán que ya se degradó a tormenta tropical y ahorita lo estamos viendo. Pero quiero comenzar con Noé, por favor allá. Quiero comenzar con Noé. Bueno, quiero comenzar con Malaquías, perdón. Vamos a empezar con Malaquías 3:18. La Biblia dice: entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. La diferencia. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser una persona que en estos tiempos busque a Dios. Atrévete a ser una persona que en estos días glorifique a Dios. Atrévete a ser una persona que a través de la situación que a veces no podemos venir a la iglesia, buscamos al Señor con todo el corazón. Que nuestra fe en Dios no se apague, sino al contrario, que esté más fuerte. De veras, hermano, yo no sé cuántos de ustedes ya anhelaban estar aquí en la casa del Señor, pero saben ustedes que donde está la presencia del Señor, ahí se vuelve un lugar santo. Entonces ahí en su casa usted también puede buscar el nombre del Señor. Amén. Eso es para todos los hermanos que están allá en su casa. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con Noé. Noé, en tiempos del diluvio. ¿Cómo era Noé en tiempos del diluvio? No, hermano, espéreme. No se ponga a pensar en la película Noé, porque nos cuentan cada cosa que no es correcta. No. Vamos a lo que dice la palabra. La vida de Noé empieza en el capítulo 6 de Génesis. Y vamos a estar viendo rápidamente algunas cosas que marcaron, o que Noé hizo, que marcó la vida diferente de Noé. Sí, dice la palabra en Génesis 6:8 lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un mundo lleno de maldad, en un mundo que ya estaba destinado a morir por el mismo Dios. La Biblia dice que Dios le había dolido en su corazón haber creado a la raza humana y había decidido la exterminación completa. Pero Noé halló gracia. Hermano, eso que halló Noé en Dios le ayudó a marcar una diferencia. Hoy yo te exhorto, hoy yo te invito a que nosotros busquemos al Señor para encontrar esa gracia, para encontrar lo que Noé encontró. La Biblia dice en el versículo 6 que en el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Que tu situación que estás viviendo, no importa cuál sea, tu estilo de vida haga que Dios diga: ese es mi hijo, esa es mi hija, y encuentres la gracia de Dios. Dicen amén. Eso fue lo que marcó una diferencia. Y esto lo ayudó, esa gracia le ayudó a marcar, a seguir marcando una gran diferencia. Miren lo que dice el siguiente versículo. En el versículo 9 dice la palabra: estas son las generaciones de Noé. Pero hace una pequeña biografía que nos dice tanto de Noé, que aunque corto nos dice tanto. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hermano, que a través de esta situación que estamos viviendo se diga: Jael caminó con Dios, Luis caminó con Dios. ¿Están aquí? Eliud caminó con Dios, Jesús caminó con Dios, Enrique caminó con Dios. ¿Saben? La gracia que encontró le ayudó a vivir una vida justa, perfecta en sus generaciones. En sus generaciones. Hay un versículo en la Biblia que dice, no está aquí, pero hay un versículo que dice que no tengo mayor gozo ver que mis hijos andan en la verdad. Yo no tengo mayor gozo, hermano, ver generaciones completas bendiciendo y exaltando el nombre del Señor. Noé fue justo, perfecto en sus generaciones. ¿Ya checaron el versículo? Él marcó una diferencia y eran tiempos del diluvio. Vamos al siguiente versículo para que entendamos qué fue lo que hizo. En el verso 22, bueno, entre el verso 9 y el verso 22 está donde Dios le dice: ¿sabes qué? He decidido destruir la tierra, prepárate un arca. Yo no sé si Noé sabía, pero cuando Dios ordena algo, lo equipa.
Cuando Dios te ordena algo, te equipa. Cuando Dios te dice haz algo, es porque Él ya te equipó con su Espíritu Santo, con su ayuda, con su gloria, con su palabra, con su unción. Si Noé no sabía cómo hacer un barco, Dios lo equipó con sabiduría. La Biblia dice que si alguno es falta de sabiduría, tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Y Dios le dice, te voy a mostrar esta arca, hazla así como se te mostró. Y dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo todo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Saben qué es lo que marca la diferencia en nuestras vidas? Hacer todo como Dios nos manda. Hacer todo a la manera de Dios. Hermano, no te detengas, hazlo todo a la manera de Dios. Vamos a estar viendo varios personajes, de los cuales me falta el tiempo. Y no incluí, por ejemplo, a Daniel. Pero cuando la gente en el tiempo de Daniel le dijeron, no puedes orar, él abrió las ventanas y 3 veces se puso a orar. No porque estaba desafiando al gobierno, no, sino que sabía que su relación con Dios era más importante que cualquier cosa. Haz todo a la manera de Dios y vas a ver una diferencia. Esto nos lleva, hermano, entonces hasta el libro de Hebreos, si no me equivoco. Sí, Hebreos, en el capítulo 11, que habla de la fe, se mencionan varios personajes y se menciona obviamente también Noé. En el capítulo 11, versículo 7 de Hebreos, la Biblia dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escúchame, aunque las cosas no se veían, con temor a Dios preparó el arca. Cristo viene, nos dicen. Tal vez nosotros digamos, ay, se está tardando mucho, hermano. No pienses eso. Con temor a Dios vive tu vida y prepara tu vida, prepara tu casa, prepara tus generaciones para el encuentro con tu Dios. Noé en tiempos del diluvio marcó una diferencia. Tú y yo podemos marcar una diferencia. Podemos atrevernos a ser diferentes en este tiempo en el nombre de Jesús. Vamos al siguiente personaje. Vamos a encontrar a José, el soñador. ¿Sí? Hermano, cuando digo José el soñador, algunos se parecen a José el soñador, porque vienen y se quedan dormidos en la iglesia. Pero se parecen nada más porque se quedan dormidos. No, déjame decirte que hay maneras diferentes de soñar. Eran visiones, a veces eran sueños que Dios le daba a José, pero a veces eran visiones que él veía. José, en tiempos de hambre. Yo no sé cómo has pasado este tiempo, pero sé que la mano del Señor no te ha soltado. Y la mano del Señor ha sido poderosa y te ha suplido todo. Cuando tú dices, ¿y ahora qué vamos a comer? Dios envía, hermano, no cuervos, envía hijos e hijas de Dios. Envía personas que te traen de comer. Y aquí estamos, hermano, para nuestro Dios. Y Dios no nos va a dejar. Pero hubo un tiempo de hambre en los tiempos de José. Y vamos a entrar a lo que es la palabra ahí en Génesis. Vamos a ver varios versículos. Pero si usted quiere leer Génesis ahí en su casa, del 37 al 50, sería buena lectura para hoy, antes de comer. Bueno, se lo dejo para cenar, antes de cenar. Dice la palabra en el 39:2, escuche, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Usted sabe que a José lo vendieron los hermanos, ¿verdad que sí? ¿Usted ha leído eso? ¿Sí sabe la historia de José? ¿No han leído la historia de José? Sí, la mayoría lo hemos leído. Por eso me estoy brincando ciertas partes. A José lo vendieron los hermanos, le hicieron creer a su padre que había muerto, y aquellos que lo compraron lo fueron y lo vendieron en Egipto a un varón, y dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Déjame decirte que la esclavitud, porque era una esclavitud en la que vivía José, no le impidió ser un varón perfecto. No le impidió. Él era el mejor esclavo que podía haber tenido ese hombre. Hasta en eso se marcaba la diferencia. Ay, pobrecito de mí, es que no puedo. No, déjame decirte, él marcaba una diferencia. Ahí se atrevió a ser diferente. A veces lo que nosotros pasamos, hermano, no tiene nada, ni siquiera es duro, ni siquiera es fuerte. Algunas veces nuestras luchas es porque tenemos una uña enterrada en el pie
en el dedo del pie y ya andamos sufriendo los dolores de Cristo. No, hermano, hay que atrevernos a ser diferentes, aún en las situaciones difíciles y aún en la esclavitud, porque era esclavitud. José se mantuvo fiel y Jehová estaba con él. No importa tu situación, si tú amas a Dios, Dios va a estar contigo en todo momento. Vamos a ver el siguiente versículo acerca de José. En el 39:21 la Biblia dice así: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora encontramos a José preso. Parece ser que la situación de José humanamente iba de mal en peor. Lo vendieron, y luego de que lo vendieron, lo compraron, y luego de que lo compraron, la esposa del amo le levantó un falso y le dijo que había querido abusar de ella y lo metieron a la cárcel. Parece ser que la situación iba de mal en peor, pero ¿sabe qué? La fe de José iba de gloria en gloria. ¿Alguien dice amén? Se atrevió a ser diferente. Ya no era un esclavo, ahora era un preso. Y en la cárcel, dice la Biblia, que José halló misericordia y Jehová estaba con él. Tú no estás en la cárcel, hermano. Tú no estás en prisión. Atrévete a ser diferente. Dice, si usted ve más adelante los capítulos que dijimos del 37 al 50, se va a dar cuenta que José estaba en la cárcel y dice que el carcelero, el jefe de la cárcel, no se preocupaba por nada. José tenía la cárcel bien ordenada, súper ordenada. Nadie comía de más, nadie comía de menos. José estaba a cargo. Era un preso, pero marcó la diferencia. Se atrevió a ser diferente. Tú puedes ser diferente en tu trabajo. Ay, es que me dicen que como soy cristiano y soy de diferente fe, yo sufro. No, hermano, marca una diferencia. Usted siga orando, usted siga creyendo en el nombre de Jesús. Ahora lo encontramos en la cárcel y marcó una diferencia. Ahora lo vamos a encontrar de otra manera allá en el versículo 38 del capítulo 41. Ahora lo encontramos ante Faraón en el palacio. Y dice la palabra: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso vamos a encontrar otra persona que si usted se pone a leer la historia de José, hubo una abundancia y después de la abundancia vino una gran hambre? Y Dios se lo reveló a José. Se lo dio en sueños a Faraón, pero se lo reveló a José. Y entonces José le dijo a Faraón: búscate un varón, búscate a alguien sabio. Y Faraón lo puso a él. Si tú marcas la diferencia en los lugares difíciles, en los lugares de gloria, en los lugares prósperos, vas a marcar también una diferencia. Llegó a ser segundo de Faraón. Dígame si eso no es marcar la diferencia en sus tiempos. ¿Sabes? En todo el mundo conocido en aquellos días había hambre, excepto en Egipto. ¿Y saben por qué? Porque una persona se atrevió a ser diferente. Marca la diferencia en tu casa. Joven, señorita, papá, mamá, ministro, marca la diferencia en tu casa. Marca la diferencia en tu trabajo. Sé como José. ¿Alguien dice amén? Vamos a estar viendo el siguiente personaje. La sierva de Naamán en tiempos de enfermedad. Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo no sé cómo se llama esta muchacha. Era una judía. No sé cómo se llamaba, pero yo le voy a poner Teresa. Teresa, en mi bendita imaginación que así se llamaba. Vamos a ver lo que dice la escritura. Segundo de Reyes, capítulo 5, versos 2 y 3. Dice la palabra: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que en mi imaginación se llama Teresa. Habían llegado unos sirios, bandas armadas, y se habían llevado de la tierra de Israel a una muchacha. La llevaron cautiva, esclava. La Biblia no registra su nombre. No sabemos quién es, pero marcó una diferencia. Y dice: la cual servía a la mujer de Naamán. Hasta ahí voy a dejar un momentito. Naamán era un sirio que era un hombre en su trabajo de lo mejor.
era general, era un gran soldado, era un gran estratega, pero ¿saben qué? Era leproso. Debajo de la armadura había lepra. Y déjame decirte que aquí yo puedo sacar un mensaje, porque a veces abajo de la santidad que nosotros mostramos puede haber pecado. Y solamente Dios conoce eso. Pero parece ser que la enfermedad de Naamán, del amo de esta muchacha, no era una cosa que la gente no conocía. Sí lo conocían, inclusive le decían Naamán el leproso, pero era tan bueno que no les importaba la lepra. Pero no estoy hablando de Naamán, estoy hablando de Teresa, a la muchacha que yo le estoy llamando así. Esta muchacha servía a la esposa de Naamán y veía el sufrimiento de Naamán, su señor. Y dice el versículo 3, esta muchacha le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Eres una mujer que eres presa, fuiste llevada cautiva, pero aún así, en tu cautividad, esta mujer marcó una diferencia y quiso el bien para los demás, para aquella persona que tal vez no lo menciona, pero tal vez igual que José la compraron por un precio. Pero esta mujer sabía muy bien que tenía que marcar una diferencia. En casa papá y mamá le habían enseñado que no importaba dónde estaba, su fe en Dios tenía que ser fuerte y tenía que amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. ¿Y saben qué? Era tanto el dolor que tal vez sentía Naamán que esta mujer, esta muchacha Teresa, que yo le digo Teresa, le dijo a su ama, si mi señor Naamán le rogase al profeta que vive en mi pueblo, él la sanaría. Hermano, ella marcó una diferencia. Yo sé que si usted lee la historia se va a dar cuenta que el rey, cuando supo esto, mandó a decirle al rey de Israel que sanara a su general, y el rey aquel lo sintió como una guerra, pero el profeta de Dios vino y hubo milagros, y todo fue porque una muchacha marcó la diferencia. Tal vez tú no vas a hacer todo, hermano, pero por una diferencia que tú hagas bien, Dios va a obrar milagros de maneras extraordinarias. Atrévete, joven, a ser diferente en tu generación. Atrévete, mujer, a ser diferente en tu generación. Pastores, vamos a atrevernos, líderes, vamos a atrevernos a ser diferentes en esta generación. Yo estaba viendo una transmisión en vivo de un amigo mío y me llamó la atención que donde yo, por ejemplo, pongo Pastor Enrique Zúñiga Ochoa. ¿Si usted ha visto las transmisiones que hacemos? Si las ha visto o no las ha visto, si nos siguen o no nos siguen. Ok, él puso Pastor de los últimos tiempos. Este hermano, yo dije, ay Dios mío, es como que ya está como que muy agresivo ya el asunto, ¿no? Pastor de los últimos tiempos. Yo le había dicho a los pastores, pues nos tocó ser pastores en medio de una pandemia, pero no de los últimos tiempos. Y si son los últimos tiempos, hermano, pues entonces agárrese más, hermano. Y sea diferente más, hermano. Sea como Teresa. Pastor, ¿cuál es Teresa? La chica que estaba allá con los sirios, que marcó una diferencia, y a través de esa diferencia que marcó, vinieron milagros, vinieron sanidades en el nombre de Jesús. Hay mucho que podemos hablar de esta muchacha, pero yo sé que Dios va a seguir hablando a nuestras vidas. Vamos al siguiente personaje. ¿Qué le parece? Los amigos del paralítico en tiempo de enfermedad. ¿Sabe usted que la Biblia nos relata en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26? Un pasaje en la Biblia donde un muchacho o un señor, un hombre, estaba paralítico. Y sus amigos descubrieron que Jesús estaba en cierta casa. ¿Y saben qué hicieron sus amigos? Lo trajeron a Jesús. Yo me imagino que mínimo eran 4 para que lo cargaran, o a lo mejor eran 2 para que entre 2 lo estaban cargando, a lo mejor eran 10, no sé cuántos eran, pero eran más de 1, porque para haberlo traído, eso es lo que hacen los verdaderos amigos, te traen a Jesús. Los verdaderos amigos no te andan invitando a que te alejes de Dios.
No, los verdaderos amigos te traen a Jesús. Aquella persona que te diga, no, no vayas a la iglesia, ya no busques a Dios. No, esa no es tu amigo. Puede ser una trampa de Satanás. Cuidado. Si la muchacha o el muchacho que andas de novia o de novio, según el caso, te dicen, hombre, deberías de dejar a Dios, córtalo. Hombre, este 333, medio bestia, ¿qué le pasa? Si es que 666 es una bestia, dice la Biblia, número de bestia, el 336 medio bestia. Oiga, ¿qué le pasa? Los verdaderos amigos te acercan a Jesús. Los verdaderos amigos te traen a Jesús. Yo creo que llegaron aquel día y aquel muchacho estaba sufriendo porque no podía hacer sus labores. Y ellos le dijeron a los amigos, ¿sabes qué? Acabamos de escuchar que Jesús está cerca y te vamos a llevar. Vamos a ver lo que dice la Escritura, solamente unos versículos. En el versículo 17 del capítulo 5 de Lucas, la Biblia dice así: aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús estaba enseñando. Dice, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Aquí encontramos a Jesús en el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos. Amén. Y alguien trajo a un enfermo. Hermano, hay gente que no viene a la iglesia porque está enferma y lo entendemos. Pero yo pregunto, ¿no sería mejor que vinieran a Jesús para ser sanados? Pero también hay un versículo que dice, enviaste tu palabra y lo sanaste. Vamos en el nombre de Jesús a enviar esa palabra. Vamos al siguiente versículo, por favor, versículo 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían un paralítico en un lecho, en una camilla, dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ellos procuraban, pero había tanta gente. Era imposible hablar, la entrada estaba atestada de gente, la sala estaba atestada de gente, por todos lados. Es más, las ventanas estaban llenas de gente ahí trepada. No sé, había un montón de gente, no pudieron entrar. Pero ellos no se dieron por vencidos, ellos marcaron una diferencia. Ellos querían un milagro para su amigo. Hermano, no te des por vencido, no te des por vencida. Dios tiene grandes planes y grandes cosas para tu familia. Si la primera vez no funcionó, sigue orando, sigue creyendo, porque el milagro va a ocurrir en cualquier momento. Pero depende de nosotros que marquemos una diferencia. Estas personas que menciona Lucas capítulo 5 son verdaderos amigos. Los verdaderos amigos, repito, te traen a Jesús. Te invitan a la iglesia. Invita a tu familia a la iglesia. Invita a tus compañeros de trabajo a la iglesia. Invita a tu novia. Invita a tu novio. En el nombre de Jesús. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con la camilla, poniéndolo en medio delante de Jesús. Esos son los que marcan una diferencia en tu vida, los que te traen a Jesús y te ponen enfrente de Él. Sabes que hoy nosotros podemos hacerlo presentando a Jesús a través de las 4 verdades. Podemos hacerlo, presentar a Jesús a nuestros familiares, traerlos. Ay, es que lo quiero traer a la iglesia, pero es un adulto mayor, pero Jesús puede ir a su vida. Es que es un junior, pero Jesús puede ir a su vida. Nosotros podemos marcar una diferencia. Estos muchachos, estos jóvenes, estos hombres marcaron una diferencia en la vida de su amigo. ¿Y qué pasó? ¿Tenemos otro versículo de esto? El siguiente versículo dice la palabra que al ver Jesús, la fe de ellos. Escúchame. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al hombre, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Escúchame. Dios sabe lo mejor para nosotros. Muchas veces tú y yo venimos por sanidad, pero lo que Él quiere es limpiar nuestra vida de todo pecado.
quiere limpiar nuestra vida y nuestra alma de toda enfermedad espiritual. Dice que al ver la fe de ellos, escúchame, no dice que miró la fe del muchacho. El muchacho tal vez se venía avergonzado porque sus amigos lo treparon al techo, empezaron a quitar las tablas o lo que había de aquella casa, hicieron un gran hoyo. Yo no sé, Jesús estaba predicando y de momento empezó a caer arenita. Dijo, esto nunca había ocurrido, dijeron los discípulos. Había caído el Espíritu Santo, pero arenita no. Y de momento cayó una palma y de momento no se dieron cuenta y una piedra y todos empezaron a ver. Y cuando vieron, hermano, se empezó a ver el cielo, 4 caras, usando mi imaginación. Y luego se vio una camilla y bajaron a un hombre y todo el mundo viéndole. Imagínense la cara del paralítico, así de trágame tierra. Todo el mundo se quedó callado, incluyendo a Jesús, mirándolo, cómo lo bajaban. No sé, yo no sé, pero tal vez aquel muchacho, el paralítico en la camilla, venía amarrado y nada más lo que pudo hacer fue mover la mano a Jesús así de hola a todos, espero que estén pasando una buena noche. Yo corro con los gastos del techo, no se preocupen. Pero dice que Jesús volteó para arriba, al igual que todos, y vio la fe en ellos. Escúchame, rodéate de gente de fe. La gente de fe no te va a soltar. La gente de fe va a seguir contigo en todo momento. Pero si tú te juntas con gente que ni siquiera conoce a Dios, pastor, ¿y cómo van a conocer si no me junto con ellos? Bueno, si te vas a juntar con ellos, aunque no conocen a Dios, que ellos sean convertidos a Cristo. No te conviertas tú a ellos. No empiezas a hacer las cosas como ellos. No. Que ellos hagan las cosas correctas. Al ver Jesús la fe de ellos marcaron una diferencia. Ellos sabían que no iban a regresar con su amigo en la camilla. Ya iban cansados. Pero tal vez uno dijo, no importa, ahorita vamos a regresar todos caminando, incluyendo a nuestro amigo. Yo no sé cómo se llamaba, pero para mí es Pancho. Pancho, anímate, Pancho, ya vamos a llegar. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Toda la gente empezó a murmurar, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y Jesús voltea y les dice a todos, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, versículos que no tenemos en pantalla, pero que están en su Biblia, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel se levantó, agarró su camilla y le empezó a decir a la gente, hay compromiso, ahí nos vemos, gracias Jesús, gracias. Imagínense la cara de sus amigos. Imagínense la cara de sus amigos, no cabían. Ellos marcaron una diferencia en la vida de este muchacho, en la vida de este hombre. Marca tú una diferencia en tu generación para que puedas marcar una diferencia en la gente que te rodea. Que te vean diferente, que te vean alguien diferente, no religioso, hermano, no religiosa, hermana. No, si fuéramos católicos diríamos no persinado, pero no somos católicos, no lo voy a decir. Pero no andes ahí de que mostrando tu religiosidad. Busca tu fe, muestra tu fe. Jesús vio la fe de ellos y sanó a su amigo. Ellos marcaron una diferencia. Se atrevieron a ser diferentes. ¿Sabes que el milagro puede ocurrir en la casa? El milagro puede ocurrir en tu familia, en tus generaciones, si tan solamente tú te atreves a ser diferente. Ay, es que si los invito a la iglesia no se ofenderán, no tengas miedo. Jesús va a venir y los va a convencer a ellos. Tú invítalos. El que los cambia es Jesús. El que los transforma es Jesús. El que me transformó es Jesús. El que te transformó es Jesucristo. ¿Están aquí, hermanos? Gracias a Dios por sus vidas. Imagínense que seamos la iglesia de los últimos tiempos. Vivamos de tal manera y marquemos una diferencia de tal manera que cuando el rapto venga y Jesucristo venga en las nubes, tú y toda tu familia, yo y toda mi familia, toda mi casa, se vayan en el rapto. Eso es marcar la diferencia.
al ver Jesús la fe de ellos, sanó a su amigo. Esos son los verdaderos amigos. Esos son la gente que marca una diferencia. Sabían muy bien, alguien de ellos había escuchado que Jesús estaba cerca si era el sanador. Y la Biblia dice en los versículos que leímos que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Jesús está aquí y puede sanar este mundo si nosotros nos atrevemos a ser diferentes. Podemos hacer que los milagros ocurran con nuestra fe en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Están muy callados, hermanos. Demasiado callados. Creo que nos están tapando la boca. No sé. Los leprosos en el campamento sirio en tiempo de guerra. Encontramos a otros personajes también leprosos como Naamán. La diferencia de estos leprosos que vamos a hablar y de Naamán es que aquel era comandante, era general, era un soldado, y estos no, eran leprosos comunes y corrientes. No sé, eran leprosos simplemente. Es más, déjenme decirle que la lepra en esos días era tan fuerte que ya ni sus nombres se conocían, ya no sabían cómo eran, ya no los distinguían. No sé si les habían puesto cubrebocas, pero nada más les miraban a lo mejor los ojos. No se sabe quiénes eran. Pero tanto ellos como la ciudad de aquellos días estaba sitiada por sirios. Y los sirios habían cortado todo suministro. Les habían cortado el agua, vamos a hablar en tiempo moderno, les cortaron el internet, la luz, el agua, el teléfono, tiraron las antenas de celular, si podríamos decir así, cerraron las puertas, nadie entraba y nadie salía. Era una estrategia que tenían en aquellos días para que simplemente la gente de adentro muriera de hambre o saliera derrotada y dijeran, nos rendimos. ¿Y saben cuánto duraba esta estrategia? A veces duraba meses con un sitio en una ciudad. Y los sirios estaban usando esa estrategia. Tanto que dice la palabra que el pueblo adentro de esa ciudad estaba sufriendo. Y las cosas se empezaron a elevar. Las tortillas subieron de precio. El pan subió de precio. Ya no se diga la carne, hermano. El huevo era el precio del caviar. Había subido, se había elevado todo. Comer ahora era un lujo. El agua era oro líquido. Y había 4 leprosos muriendo de hambre. Saben que los leprosos vivían fuera de la ciudad y ellos no tenían permitido entrar a la ciudad. Sus familias o la gente que tenía misericordia de ellos les llevaba comida y se los dejaban y ellos salían, pero la comida se había tardado ya varios días. Ya estaban más flacos de lo flaco. O sea, imagínense leprosos y hambriados. No podían hacer canibalismo porque ellos estaban muriendo por lepra. Ya se habían tal vez matado un conejo, 2 conejos, pero todos los animales huyeron. Ellos hablaron y dijeron, ¿sabes qué? Eran varios leprosos, dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Si vamos a la ciudad y les pedimos la comida, la ciudad está sufriendo. Están muriendo de hambre. Si vamos allá, vamos a morir juntamente con ellos. ¿Qué les parece si nos vamos con el enemigo y les pedimos misericordia? ¿Y saben qué ocurrió? Un milagro. Ocurrió un milagro. Escúchame. Cuando tú te decides a marcar una diferencia, los milagros ocurren. Vamos a la palabra en 2 de Reyes, capítulo 7, verso 9. Bueno, antes de este versículo, dice que ellos iban caminando rumbo al campamento de los sirios, y Dios hizo que los pasos de estos leprosos se oyeran como un gran ejército. Dios hizo que los pasos se oyeran como un gran ejército. Tanto que cuando ellos daban un paso, el enemigo sirio oía miles de pasos. Y mientras ellos daban varios pasos, los sirios empezaron a decir, ya vinieron ejércitos de otras naciones a ayudarlos, ciudades vecinas. ¿Y saben qué hicieron los sirios?
huyeron del miedo y nada más eran 4 leprosos. Cuando estos 4 leprosos llegaron, encontraron a los sirios, encontraron el campamento de Sirio sin ningún sirio. Ellos no sabían el milagro que había ocurrido, pero Dios los había usado para dar una victoria al pueblo de Dios. Ellos empezaron a comer, ellos empezaron a beber, ellos empezaron a llenar sus estómagos. Pero luego en el verso 9 se detuvieron y dice la palabra. Y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Escucha la diferencia que ellos marcaron. Ellos no sabían el milagro. Hermano, cuando tú marcas una diferencia, a veces no vas a saber el milagro que ocurre. Pero tu presencia ahí va a traer la presencia de Dios y un milagro va a ocurrir. Escucha, tal vez tú nunca te vas a dar cuenta de los milagros, pero Dios va a obrar un milagro en la gente que te rodea. Ellos se dijeron unos a los otros, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Era día de buena nueva, era día de salvación, y ¿sabes qué? Ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Marcar la diferencia es entender, hermano, que si estamos disfrutando algo, si estamos siendo bendecidos y nosotros solamente lo agarramos para nosotros, tenemos que ayudar a alguien. Vamos a marcar una diferencia, a atrevernos a ser diferente. Dijeron, el pueblo está sufriendo. Dentro de esas murallas hay gente, hay niños muriendo. Vamos a anunciarles las buenas nuevas. Ya no hay ningún sirio a la vista. Dice el versículo siguiente que vamos a leer es el verso 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la ciudad, a las puertas de la ciudad, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Se abrieron las puertas y vinieron y se dieron cuenta que todo era realidad, lo que estos hombres habían anunciado. Pero ellos marcaron una diferencia. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando tú te decides a marcar una diferencia, Dios obra milagros y luego te hace recapacitar. Y entonces Dios te ayuda a dar las buenas nuevas. No te calles, hoy es día de buenas nuevas. Si nosotros nos callamos, no estamos haciendo bien. Aún en medio de la pandemia, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún en medio de esta oscuridad, la iglesia es una luz. Y como dicen muchos, lo decimos también nosotros, la iglesia es esencial. Para este tiempo, la iglesia es esencial. Vuelvo a repetir, a través de nuevas leyes nos están tratando de callar, pero la iglesia sigue siendo esencial. Simplemente nadie va a callar a la iglesia. La verdadera iglesia que va a ser arrebatada por nuestro Señor Jesucristo. Seamos parte de eso. Y si vemos que Dios está ayudándonos, hermano, mostremos las buenas nuevas. Mostremos las buenas nuevas. Hermano, a veces duele la situación, tal vez con la situación que estamos viviendo, tal vez el gobierno que estamos viviendo. Pero hermano, déjame decirte, no estoy para criticar al gobierno. La Biblia nos dice que tenemos que orar por todos los que están en autoridad, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Para todos aquellos cristianos, a mí me duele ver cristianos que están solamente echando en redes sociales al gobierno. Les aseguro que no oran por el gobierno. Vamos a marcar una diferencia en nuestra generación. Si algo está sucediendo en el gobierno que va en contra de nosotros o en contra de lo establecido por Dios, es porque la iglesia ha dejado de orar y se ha dedicado a criticar y a echarle más situación. No, hermano, vamos a marcar una diferencia. Que vea la gente, como en este caso, que hay un campamento que está solo y que el enemigo ya no está y que pueden salir a disfrutar de las bendiciones. Marquemos una diferencia en nuestra generación en el nombre de Jesús. Tenemos mucha gente de la cual hablar. Ahora sí que estoy como el libro de Hebreos y muchos otros que dice, y el tiempo nos falta para hablar de Esther, que por ejemplo que marcó una diferencia, de Daniel y sus amigos más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, que marcaron una diferencia, ¿sí o no? El tiempo nos falta para hablar de los apóstoles que en aquellos días marcaron una diferencia, del mismo Señor Jesucristo que marcó una gran diferencia.
Entonces solamente voy a hablar de un personaje más. Y quise anotar a este personaje porque él no es un judío. Él es un soldado romano, pero marcó una diferencia en su generación. Y vamos a hablar de Cornelio. Cornelio en tiempos de la persecución de la iglesia. Cornelio era un centurión romano, pero que él oraba a Dios y conocía a Dios. Qué difícil es cuando tú trabajas en un gobierno, tal vez, que está en contra de las cosas de Dios. Pero Cornelio conoció, sabía bien quién era Jesucristo. Y había visto su gloria, su poder. ¿Saben que dice la Biblia que él oraba a Dios todos los días? ¿Saben que la Biblia dice que este hombre buscaba a Dios? Él marcó una diferencia. Vamos a ver algunos versículos. En el capítulo 10 de Hechos, en los versículos 1 y 2, vamos a ver el primer versículo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. En el verso 12 nos da una descripción pequeña de él, pero dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Subraye, temeroso de Dios con toda su casa. Escúcheme, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Estas son las familias que marcan una diferencia. No solamente que papá y mamá estén buscando a Dios, toda la casa. Temeroso de Dios, toda su casa. Dice que era temeroso de Dios, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. No oraba nada más cuando era quincena, no oraba nada más cuando había sanidad, no oraba nada más cuando había pizza. Él oraba siempre. Esta descripción de este hombre nos marca cosas tremendas. Bueno, déjeme decirle que este hombre, un día Dios le envió un ángel y tuvo una visión, y el ángel le dijo: quiero que mandes hombres y que traigan a Pedro. Trae a Simón Pedro a tu casa y él te va a decir lo que tengas que hacer. Hermano, los caminos de Dios a veces nosotros no sabemos cómo se mueven. Pero déjame decirte una vez más, si Dios te manda a hacer algo, Él ya preparó todo, está preparando todo. Amén. Si Dios le dijo a Josué: da 7 vueltas a la ciudad, y después darle más vueltas el último día, es porque Dios ya estaba haciendo algo con los cimientos. ¿Sí? No sabemos, pero a lo mejor ya había puesto dinamita en los cimientos, no sé. Tú solamente cree y atrévete a ser diferente y Dios se va a encargar de los demás. Pero ¿cómo le va a hacer Dios? Que me explique. No sé, tú nomás ora y confía y Dios se va a arreglar a todos los demás. Dios se los va a poner a todos en orden. Créelo. Mira, mientras esto estaba, Dios estaba hablándole también a Pedro. Pero a Pedro le habló con una visión y él estaba en el techo buscando a Dios, me imagino. Y de momento vio un lienzo que bajó del cielo, y en el lienzo había toda clase de animales impuros. Los judíos, hasta la fecha, muchos judíos, y muchos que se creen judíos pero no son judíos, no comen ciertos animales porque son inmundos. Pero esa gran tela que descendía en visión traía toda clase de animales inmundos. Y luego Dios le decía a Pedro: levántate, come, mata a cualquiera de ellos y cómetelo. Pero Pedro, como judío, dijo: no, Señor, no, Dios me guarde, yo nunca he comido nada impuro. Y a veces así estamos nosotros: no, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Pero bien chismosos, bien hipócritas, bien criticones. O sea, no comemos, ¿ya? Es como la gente que dicen que en Semana Santa no comen carne, pero bien que se comen al prójimo, bien que le echan a los demás. Deberían de ayunar también sin criticar. Digo, también va para nosotros, hermano.
También porque a veces, híjole, hermano, creemos que no nos podemos sentar bien por las alas que nos cargamos. No, hermano, no estamos bien. ¿A qué le dijo? No, Señor, yo no puedo hacer eso porque yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Y entonces aquel se quedó así de, ¿qué? Y en eso, cuando estaba la visión, llegaron unos hombres y le dijeron, Pedro, ahí hay unos hombres que vienen de lejos y te vienen a buscar. Y Dios le dice, ve, porque yo los he enviado y tú vas a ir al lugar donde yo te envíe. ¿Y saben a dónde fue? A la casa de Cornelio. ¿Y saben por qué, hermanos? Pedro tenía una situación. Pablo se había ido con los inconversos, con los publicanos, con los pecadores, y Pedro le estaba predicando solamente a judíos. ¿Verdad? Qué bueno que en el Señor Jesucristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya todos somos iguales, hermano. ¿Escucharon? Déjenme lo digo en la cámara. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Para que me vean bien. Sí, hermano. Sí, si alguien te dice, es que si tu apellido no está en esta lista, tú no eres judío, está escrito en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Más que suficiente. Más que suficiente. A lo mejor mi nombre no es tan nice para ser judío, o mi apellido, pero soy comprado y lavado con la sangre preciosa de Cristo. Y puedo marcar una diferencia. No llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Y descendió y se dio cuenta que estaban entrando a la casa de un romano. Imagínense la situación de Pedro. Ahora sí voy a decir así, tan persinado que era, tan religioso que era. Pero se acordó y dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Y hermano, mire lo que dice la palabra. En el verso 22 dice que estos hombres le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Escúchame, cuando tú marcas la diferencia, Dios acomoda todo. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ve, porque Dios ya acomodó todo. Ve, Dios, porque Dios ya le habló a la suegra, ya le habló al suegro, ya le habló al novio, ya le habló a la novia, ya le acomodó todo. Pero si tú estás temeroso por no marcar la diferencia, marca una diferencia. ¿Qué había hecho Cornelio? Dice que al otro día entraron en Cesarea. Y mire cómo Cornelio marcó una diferencia, hermanos. Mire, al otro día entraron en Cesarea, versículo 24. Y Cornelio los estaba esperando. Y había convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Trae a Pedro porque yo te voy a dar instrucciones. Y él trajo a todos sus parientes, llenó la casa de parientes y de amigos íntimos. ¿Saben qué empezó Cornelio? Una célula en su casa y marcó una diferencia. Él marcó una diferencia. Él trajo a papá, trajo a mamá, trajo al tío, trajo a la tía, trajo a la suegra, trajo a todo mundo, trajo al amigo íntimo, trajo al amigo de la primaria, amigo de la infancia. Ay, mira, me encontré un amigo de la secundaria en Facebook, tráetelo también. Yo no sé si les pasó eso, pero ahora en esta pandemia yo me encontré un amigo de la infancia. Estábamos en de adolescencia. Mi mejor amigo de la secundaria me contactó por Facebook. ¡Qué interesante! Y ya se dio cuenta que soy pastor. A ver si me sigue queriendo igual. Pero le tenemos que marcar una diferencia a ellos. Él marcó una diferencia, dijo, no solamente quiero que Dios hable a mi vida, quiero que Dios hable a la vida de los míos, a mis amigos, a mis parientes, voy a llenar mi casa. Hermano, es tiempo de que marquemos una diferencia en el nombre de Jesús y que la gloria del Señor se mueva. El tiempo me falta para hablar de Rahab, pero ya hablamos en una predicación de ella. El tiempo me falta para hablar de tantos personajes de la Biblia, pero yo quiero hablarte a ti que estás aquí en la iglesia y a ti que estás en línea.
por favor, tengo una última pregunta. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué tipo de cristiano eres en medio de esta pandemia? ¿Qué tipo de cristiano eres en este tiempo? ¿Estás marcando una diferencia? ¿Sabes que la Biblia dice que Jesús te compró a ti y me compró a mí con su preciosa sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo? ¿Sabes cuánto vales? Vales la sangre de Jesucristo. No es cualquier cosa. La sangre de Jesucristo es lo más valioso que había en el cielo y Dios lo dio en tu rescate y en mi rescate. Escúchame, si Dios hubiera hecho si fuéramos un negocio de Dios y Dios nos compró a nosotros, ¿serías un buen negocio? ¿O serías un mal negocio? Yo no sé cuántos de aquí, no levanten su mano, pero han hecho un mal negocio. Yo no sé, no levanten su mano. Ahí en su casa bájenla también. Yo no sé cuántos han hecho un mal negocio. O cuántos han hecho un buen negocio. Hay negocios que nos salen muy bien. Los negocios que nos salen bien es cuando hay más ganancia. Pero cuando no hay mucha ganancia decimos, uy, no fue mal negocio. Yo te pregunto a ti, si fuéramos un negocio, ¿eres un buen negocio para Dios? ¿Eres un buen trato para Dios? ¿De veras estás actuando como aquel que vale la sangre de Jesús? ¿Te estás atreviendo a ser diferente o solamente eres alguien que vive nada más por vivir? Es tiempo de marcar una diferencia en el nombre de Jesús. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tú te muevas en cada persona, en cada uno de los que han escuchado esta palabra.